En el corazón de Antioquia hay un lugar donde cada niño y niña encuentra un acompañamiento especializado para cuidar su salud mental. Un lugar donde empieza el bienestar emocional de toda una generación. La unidad de salud mental pediátrica es el resultado de un sueño que siempre hemos tenido en el hospital mental y sé que la han tenido todos los psiquiatras desde los 150 años que lleva fundada. El objetivo de la unidad de salud mental pediátrica del hospital mental es la atención integral con un enfoque clínico, humano y muy sensible a las necesidades de nuestros niños y adolescentes, donde brindamos atención específicamente con los mejores márgenes científicos, académicos y con la mejor calidad para nuestros niños y adolescentes. Un equipo de profesionales altamente calificados en psiquiatría infantil, psicología, medicina general, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y nutrición trabaja día a día para brindar esperanza y tratamiento oportuno a quienes más lo necesitan. En Antioquia, los niños, niñas y adolescentes necesitan de una unidad pediátrica para ser atendidos y el Hospital Mental de Antioquia la tiene. Contamos con 50 camas, con especialistas en psiquiatría infantil, contamos con todo el personal necesario para atender esta demanda. Así que le hacemos un llamado a las EPS públicas y privadas, a los psiquiatras infantiles y a la población en general para que no desperdicien este servicio, para que lo utilicen al máximo y vengan y conozcan una institución maravillosa como es la Unidad de Salud Mental Pediátrica del Hospital Mental de Antioquia. Ese también es un espacio de formación médica y de desarrollo académico, donde formamos psiquiatras de niños y adolescentes con visión ética y compromiso social, preparados para transformar vidas desde la infancia. Desde la academia y la asistencia, se construye un modelo de atención integral. La alianza de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Mental de Antioquia es fundamental para favorecer la formación de profesionales capaces de comprender y atender los desafíos en salud mental de niños, niñas y adolescentes. Nada transmite más confianza que la voz de una madre que ha sentido el cuidado y el compromiso de nuestro equipo. Pues en mi experiencia fue bueno, es un sitio que es apto y es adaptado para los niños, entonces confié en dejar a mi hija acá y pienso que nos fue muy bien con la estadía acá y lo recomiendo totalmente. La Unidad de Salud Mental Pediátrica del ESE Hospital Mental de Antioquia es mucho más que un servicio. Es un compromiso con la niñez, con las familias y con el futuro. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de cuidadores. En la tarde de hoy estaremos abordando el tema Administración Segura de Medicamentos. Y qué mejor que contar con la compañía del coordinador de enfermería del hospital, el jefe Andrés Felipe Izaza, quien nos estará abordando toda esta temática y despejando dudas al respecto. Antes de pasar con el jefe, recordar que por el chat se estará compartiendo el link de asistencia y al finalizar la exposición se estará resolviendo dudas e inquietudes. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Izaza Arroyave, enfermero profesional. Actualmente lidero todo el equipo de enfermería profesional y auxiliares del Hospital Mental de Antioquia. El objetivo del día de hoy es darles una temática que toma gran relevancia para nosotros como institución, pero que también es importante que ustedes como cuidadores, como profesionales, quienes hacen parte y están viendo esta presentación, tengan una información que sea muy valiosa para aplicar en sus casas, en sus hogares, en sus instituciones de salud. Estaremos abiertos a escuchar cualquier duda o pregunta que tengan y solicitamos el llenado de la asistencia para poder tener claro quiénes participan de las diferentes actividades de encuentro de cuidadores. Primero quiero iniciar con unas definiciones que son importantes, que las tengamos claro tanto como cuidadores, ciudadanos, pacientes y profesionales del área de la salud. Y el primer término o definición es qué es un medicamento, y la definimos o está definido como una sustancia o una mezcla de varias sustancias
que tiene como finalidad prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar cualquier tipo de enfermedad que estemos padeciendo o cualquier síntoma como tal que el paciente está presentando. Puede tener un origen natural, sintético o biotecnológico y debe ser administrado bajo condiciones seguras y controladas. Entonces, primer concepto que quiero que quede muy claro es que el medicamento es una sustancia que lo que buscamos con ese medicamento es ayudar a tratar algún tipo de enfermedad, diagnosticarla, tratarlo y aliviar cualquier síntoma que el paciente está padeciendo. Y que debe ser, 1, prescrito por un médico y 2, manejado bajo condiciones de seguridad en el ámbito intrahospitalario y con un manejo adecuado en el ámbito extrahospitalario o en el hogar. El concepto de seguridad, arraigado al concepto de seguridad del paciente en el cuidado de la administración segura de medicamentos, lo enmarcamos como un conjunto de acciones destinadas a evitar daños o riesgos innecesarios en el paciente. Es decir, que la seguridad del paciente en la administración segura de medicamentos son todos los protocolos, guías o manuales, capacitación del talento humano y acciones que se implementan para evitar que el medicamento que le vamos a administrar al paciente le genere algún daño que no era necesario o que no fue intencional realizarlo. En el contexto del medicamento implica asegurar que se tenga un uso eficaz, apropiado y sin causar efectos adversos prevenibles. Ahora vamos a hablar un poco de los efectos secundarios, que es lo que yo espero del medicamento, y los efectos adversos. Pero el concepto de seguridad, el Hospital Mental de Antioquia tiene una política de seguridad del paciente donde marca unas acciones, tiene un protocolo de administración segura de medicamentos, tiene un procedimiento de administración de medicamentos donde se hace actualizaciones según las últimas guías y normas que expida la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, y a los funcionarios se les hace actualizaciones y capacitaciones sobre las nuevas actualizaciones que se le hagan a los manuales, protocolos institucionales, con el fin de que el procedimiento se haga con altos estándares que eviten la ocurrencia de cualquier tipo de evento adverso. El evento adverso es un daño que se le puede generar al paciente que no fue intencional, es decir, nosotros no buscamos hacerle algún tipo de daño al paciente, pero puede presentar por alguna condición clínica del paciente. Para eso el hospital tiene una referente de seguridad del paciente y tiene todo un equipo en calidad para asegurar que este procedimiento, que es la administración de medicamentos, se haga con toda la rigurosidad y con todo el cumplimiento de los protocolos. La siguiente definición que quiero que quede muy clara es que es un error en la administración del medicamento. Es cualquier falla o desviación en el proceso de administración que puede causar o no daño al paciente. Un medicamento puede o causarle o no causarle daño al paciente. Eso depende de muchos factores. Unos factores son propios del paciente, según los antecedentes, si el paciente sufre una enfermedad, una comorbilidad, hipertensión, diabetes u otra enfermedad preexistente diferente a la enfermedad psiquiátrica, pues el hecho de que yo cometa un error administrando un medicamento que no era el adecuado o una dosificación que no era la adecuada, puedo generar algún tipo de daño en el paciente o posiblemente porque por haber sido una dosis muy pequeña no voy a generar ningún tipo de daño al paciente. Esto incluye errores en la dosis, es decir, darle más o menos dosificación de la indicada, darle medicamentos o administrarlo por una vía diferente, es decir, si el médico ordena administrarlo por vía oral y yo lo administro por otra vía, digamos vía intravenosa, por un acceso venoso, puedo estar generando algún tipo de daño al paciente. También, como ya lo mencioné, factores relacionados con el paciente o la técnica de administración, que para administrar un medicamento, así sea un medicamento vía oral, pues se debe tener una técnica para poder administrarlo de manera correcta. Y algunos requieren una técnica mucho más avanzada, como la administración de un medicamento por una vía intravenosa, que ya vamos a hablar de ellos. ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad específica de un medicamento que debe administrarse a un paciente en una sola toma o en varios periodos de tiempo determinados. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando vamos a la cita con el médico, cualquiera de los médicos generales o especialistas, el médico hace una valoración, unas preguntas orientadoras, define un diagnóstico, es decir, dice cuál puede ser la enfermedad que yo estoy padeciendo y me va a ordenar unos medicamentos, en la mayoría de los casos, en unas cantidades y en unas dosificaciones específicas. ¿Por qué es importante? Porque para el médico poder definir cuál es la dosis que debo de tomar, por ejemplo, el médico ordena acetaminofén 500 miligramos cada 12 horas, es decir, que yo me debo de tomar 2 tabletas en el día. Lo ideal es que no sobrepase esa dosificación que me ordena el médico, porque si el médico la determinó es porque él hizo una valoración, hizo un examen físico, valoró unos antecedentes y definió que esa debe ser la dosificación, la cantidad del medicamento que yo debo ingerir.
o de tomarme. El hecho de que yo sobrepase o disminuya la dosificación puede generar algún tipo de daño en el paciente o no lograr los resultados terapéuticos que yo espero. Es decir, que si yo doy menos de la dosificación, lo que yo espero que le genere al paciente, que es el mejoramiento de sus síntomas, pues no lo voy a lograr porque le estoy dando una dosis inferior a la que debe ser. Y si doy unas dosis superiores a la que indica el médico, pues puedo generar algún tipo de daño a nivel orgánico, a nivel de los riñones, mediante porque el medicamento se elimina, o en el hígado porque lo metaboliza, donde hace su trabajo de degradación. El hecho de que yo sobrepase esa dosificación puede generar algún tipo de condición o alteración del estado de salud del paciente. Entonces es muy importante que seamos muy estrictos en el cumplimiento de la dosificación. Para eso el médico prescribe un medicamento que ya viene en una presentación determinada. Si el médico ordena una dosificación diferente, pues el medicamento tendrá que permitir dosificarlo a la cantidad que se requiere. Ya hablamos de aquí voy a mencionar un poco las vías de administración. Existen muchas o varias vías de administración. La más conocida o la que tenemos de mayor facilidad y la que todos, digamos, en algún momento hemos acudido a la vía oral, que es la administración de medicamento por la boca. Simplemente lo que se utiliza es la administración de medicamentos en diferentes presentaciones, en tabletas, las pastillas, en gotas, en jarabe, en jalea. Ahorita voy a mostrar una imagen que lo muy importante es, uno, ingerirlo con abundante agua para poder lograr una adecuada absorción del medicamento y que tengamos claro al momento de leer el medicamento que esa sea la vía de administración. Las otras vías, la vía intravenosa, que se debe de, digamos, administrar el medicamento bajo observación médica, es decir, utilizar la vía intravenosa. Es decir, la administración de un medicamento por una vena debe ser un procedimiento que se haga en una institución en salud, bajo una prescripción médica y bajo los cuidados de un personal de enfermería. Porque el hecho de que yo administre un medicamento vía oral, pues va a llegar en su mecanismo de ingesta del medicamento, va a llegar al estómago y ahí va a ser un mecanismo de absorción, de eliminación y de metabolizarse, es decir, que logre hacer el efecto que se desea. Pero por la vía intravenosa yo estoy llegando directamente al torrente sanguíneo, lo que voy a lograr es que tenga un efecto mucho más rápido y que pueda tener unas reacciones adversas o efectos secundarios mucho más fuertes. Entonces el hecho de que yo administre medicamentos vía intravenosa en mi hogar no me va a permitir tener las condiciones de seguridad que les mencionaba anteriormente por si el paciente presenta algún tipo de reacción a ese medicamento intravenoso. Entonces, la administración de medicamento intravenoso se recomienda o debe darse en un espacio intrahospitalario, pero también podría darse en el hogar mediante una administración de un personal entrenado. Es decir, yo puedo estar hospitalizado, me dieron de alta, pero me dieron hospitalización en casa. Tiene que ir un auxiliar de enfermería enviado por mi EPS a administrarme el medicamento. Esa persona está entrenada, está capacitada y está formada para canalizar una vena, preparar un medicamento, administrarlo y observar cualquier cambio que tenga el paciente como tal que pueda tener en el medicamento. Y los medicamentos que mandan vía intravenosa para la casa son medicamentos que no pueden generar tanto riesgo de cualquier efecto adverso secundario al medicamento. Entonces, mucho ojo con hacer este tipo de conductas de administrar medicamentos vía intravenosa sin tener una prescripción y sin no hacerlo bajo cuidado de una personal entrenada. La otra vía es la vía intramuscular, la que normalmente se usa también muy frecuentemente cuando administramos un medicamento, sea en los glúteos o aquí en la parte del deltoides. También debe ser una vía y un medicamento indicado bajo prescripción médica, todos los medicamentos. Y esta charla busca también incentivar en que evitemos la automedicación. Tenemos que ingerir los medicamentos que son indicados por un médico, porque lo que le sirve a mi vecino puede que no me sirva a mí, porque mi vecino tiene una edad diferente, tiene unos antecedentes diferentes, tiene quizás unas enfermedades diferentes a las que yo pueda tener. Entonces, a el vecino le mandaron un medicamento en una cantidad y en una dosificación diferente. Yo no puedo optar por la recomendación que me hace mi vecino de tomarme los mismos medicamentos en la misma dosificación, en la misma frecuencia en la que se lo ordenaron a él, así a él le haya funcionado, porque mi condición es diferente en edad, en peso, en condiciones clínicas, en antecedentes y en muchas variables, que es lo que el médico evalúa a la hora de determinar qué medicamento debo ingerir yo. En la vía intramuscular
se debe utilizar también bajo prescripción médica, tiene menos riesgos de reacciones adversas o de cualquier reacción o efecto secundario, pero también debe ser administrado por personal entrenado, es decir, quien administra un medicamento por vía intramuscular debe ser personal auxiliar en enfermería o enfermería profesional que tengan su título, tengan formación y estén capacitados para administrarlo, porque también tiene unos riesgos de que sea la aplicación errónea, equivocada y generar algún tipo de daño en el paciente. La vía subcutánea es una vía de administración que también tiene un uso frecuente. Normalmente lo que administramos son las insulinas, normalmente las administramos vía subcutánea. Normalmente es una vía que se puede administrar por personal entrenado, ¿sí? El familiar o el propio paciente recibe una capacitación en la institución en salud donde le ordenaron la insulina para que la persona aprenda y sea quien se aplique la insulina en su casa, pero debe recibir una capacitación, es decir, en la institución en salud donde le indicaron, en este caso, por ejemplo, la insulina, le deben de explicar cómo debe hacerse la asepsia, la limpieza, cómo debe ser el ángulo de aplicación. Es una vía sencilla, con un calibre de aguja mucho más pequeño, entonces es una vía que se puede utilizar bajo prescripción médica el medicamento y lo puede administrar cualquier familiar o cuidador o el propio paciente, pero previamente recibiendo una formación o una capacitación en los cuidados básicos para la administración del medicamento. La vía tópica es lo que utilizamos como cremas o geles que se administran en la piel o en alguna mucosa que se absorbe mediante la piel. Para esto, digamos que tiene que ser, obviamente, primero prescrita por un médico, pero cualquier persona no tiene que ser personal entrenada para aplicar algún tipo de medicamento vía tópica. Y la vía inhalatoria es mediante el uso de medicamentos inhalados por vía nasal y vía oral. También es una vía que se utiliza muy frecuentemente. Pacientes que sufren algún tipo de diagnóstico como asma, le prescriben inhaladores, se debe de entrenar y explicar al paciente o al cuidador cómo debe ser los cuidados que debe tener con el medicamento y cómo debe ser la administración del medicamento por vía inhalatoria. Entonces, estas son algunas de las vías, de las principales que utilizamos para la administración de medicamentos. También existe un horario. El horario es el que determina el médico, en la frecuencia y en el tiempo en que se debe administrar, que es a resaltar que debemos de cumplir con el horario estipulado por el médico. Si el médico dice que se debe tomar el medicamento a las 8 de la noche, lo ideal es que se lo tome a las 8 de la noche para poder lograr unos niveles terapéuticos en sangre y que el medicamento haga el efecto que desea. Porque si me lo tomo en horarios que no corresponden, en horarios diferentes, pues no voy a lograr que el medicamento haga el efecto que yo deseo y que el médico requiere y que yo como paciente espero para poder que me alivie el dolor. Entonces es muy importante que se haga en el momento exacto para lograr una eficacia en el tratamiento y reducir el riesgo de interacciones entre medicamentos. Y la frecuencia es el número de veces que el medicamento debe administrarse en un periodo de tiempo. Por lo general son 24 horas. Normalmente nos ordenan tomar un acetaminofén cada 8 horas por 3 días. Entonces, el medicamento se debe organizar cada 8 horas estrictamente y tomarlo por los 3 días que indica el médico. ¿Por qué? Porque el médico se formó para determinar por qué ese medicamento debe ser ordenado, ese tipo de medicamento, en esas dosis y en esa frecuencia, para poder lograr un efecto deseado en el paciente. Entonces, ahí también es muy importante que nosotros como cuidadores, frente al paciente que tenemos y que le estamos administrando un medicamento, tener esa seguridad de poder administrar el medicamento en las dosificaciones, es decir, la cantidad exacta de miligramos que indica el médico, en el horario que indica el médico y la frecuencia que indica el médico. Es decir, que el psiquiatra ordena un ácido valproico cada 12 horas por 3 meses. Lo que debo hacer yo como cuidador y como paciente es tomarme mi ácido valproico cada 12 horas a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche todos los días durante los 3 meses hasta que tenga la consulta con el médico especialista. Ya el médico especialista en la cita a los 3 meses va a determinar mediante una valoración clínica, unas preguntas, mediante un examen mental y físico y en algunos casos un examen en sangre, porque hay algunos fármacos que permiten medir los niveles de medicamentos en sangre, saber si la dosificación
que le está dando al paciente si está logrando los niveles terapéuticos en sangre y como tal ajustará el medicamento a una mayor dosificación o una menor dosificación. Es decir, que nosotros como cuidadores no podemos tomar esa decisión de disminuirle o aumentarle, en este caso, el ejemplo del ácido valproico al paciente, porque es un medicamento que va a tener unos niveles en sangre y que el médico es el que está facultado, tiene el conocimiento y la formación para determinar si el medicamento en las dosis, las 2 tabletas que le estoy ordenando todos los días, si están logrando en el efecto. Para eso es muy importante que al momento de que el médico evalúe en la entrevista se manifiesten todos los síntomas de mejoría o desmejoría o cualquier efecto que esté generando el medicamento para que el médico tenga herramientas suficientes para tomar decisiones de suspender el medicamento, modificarlo en las dosificaciones y verificar que sí sea la cantidad exacta. Entonces, importante el horario, frecuencia y dosificación de los medicamentos. Otro término importante es que es un efecto secundario. Lo define la Organización Mundial de la Salud como una respuesta no deseada, pero esperada. Esto es importante. No es deseado que al paciente le dé náuseas, pero yo espero que ese medicamento le dé náuseas. Es un efecto secundario, es algo que yo espero del medicamento. Porque quizás yo como paciente nunca he ingerido ese medicamento y como me estoy exponiendo por primera vez a ese medicamento, mi organismo va a responder de esa manera. Entonces, yo no deseo que al paciente le den ganas de vomitar o de vómito, le dé náuseas. Pero el medicamento ya tiene descritas unos efectos secundarios, es decir, yo espero como médico que te dé náuseas y vómito, que no espero que esas náuseas y ese vómito se prolonguen por mucho tiempo. Es decir, yo no espero que el paciente dure 5, 6, 10 días con las náuseas y con el vómito, pero es un efecto secundario que yo espero. Ejemplo, un antihistamínico es un medicamento que causa somnolencia, además de aliviar la alergia. Normalmente todos conocemos que cuando yo tomo la loratadina me da somnolencia, es un efecto secundario que yo espero del medicamento. Ya el término contrario es un efecto adverso. Un efecto adverso es algo que yo no espero que le dé al paciente. Es decir, yo espero que con el ácido valproico le dé al paciente un poco de malestar estomacal, pero yo no espero que con el ácido valproico el paciente tenga erupciones cutáneas, es decir, empiece a tener un enrojecimiento de la piel, que empiece a tener episodios prolongados de vómito. Ya eso se considera un efecto adverso del medicamento. Ahí es cuando el paciente debe de consultar a un servicio de salud y el médico determinará la suspensión del medicamento porque no está generando el efecto que se desea. Entonces, son 2 términos muy importantes porque muchas veces acudimos a los servicios de urgencias pensando que el medicamento que me acabé de tomar me está dando una reacción adversa. Pero cuando investigamos y analizamos, realmente está generando es un efecto secundario. Entonces, por eso es muy importante indagar con el médico a la hora de que nos prescriba los medicamentos, preguntarle qué medicamentos para el dolor, pero aparte del dolor, ¿tiene algún efecto que me pueda generar que me deje a mí tranquila? Sí, el medicamento te puede dar cefalea 1 o 2 días. Espero que después del segundo día no te dé cefalea. Si la cefalea es persistente, debes de consultar porque como nunca te has expuesto a ese medicamento, el organismo está generando una reacción frente a ese medicamento y quizás después de un tercer, cuarto día la cefalea desaparezca. Entonces son 2 términos muy importantes, los utilizamos normalmente en el ámbito intrahospitalario y por eso es importante cuando el paciente sale de alta del hospital o de cualquier institución en salud, durante la estancia hospitalaria el médico lo que hizo fue prescribir unos medicamentos, verificar esa tolerancia a ese medicamento, es decir, cuando el médico ordena aquí el ácido valproico, evalúa que el ácido valproico en las dosis y en la frecuencia en que él las indica son las adecuadas con las cuales el paciente permanece hospitalizado y con las que se debe ir para la casa. Porque durante la hospitalización el médico verificó si el paciente tuvo un efecto secundario, es decir, algo esperado pero que se eliminó después de la tercer día de hospitalización, o un efecto adverso. Si él determinó durante la estancia hospitalaria que el medicamento le dio un efecto adverso, si generarle daño al paciente, pues tomará la decisión de suspenderlo. Y durante la hospitalización el médico lo que va a hacer es disminuir o ajustar las dosis. Ejemplo, el paciente viene al hospital mental porque tiene un episodio depresivo y lleva 5 días sin dormir. Lo que hace el médico psiquiatra es prescribir y ordenar los medicamentos. El personal de enfermería administra el medicamento en las dosis y en las frecuencias.
Cuando el paciente se va de alta, durante la estancia hospitalaria, el médico va a estar monitoreando si el paciente mejora o no mejora el sueño para ajustarlo. Es decir, si el paciente ya lleva 2 días con ese medicamento y no ha podido conciliar el sueño, el médico tratante tomará la decisión de cambiar el medicamento, aumentarle la dosis o disminuirlo hasta que llegue al nivel de dosis y de frecuencia que al paciente le garantice que va a poder conciliar el sueño. Entonces, lo que va a suceder es que el paciente se va a ir de alta con una dosificación y con unas frecuencias adecuadas para la casa para que siga, digamos, con su tratamiento farmacológico. ¿Por qué son importantes los medicamentos o este tema? Porque uno de los eventos o de los primeros eventos que se han documentado en el mundo de ocurrencia de daños o de no administración correcta de medicamentos están asociados con una administración segura de medicamentos. Uno, porque se deben de capacitar al personal clínico y a los cuidadores en cómo administrar de manera correcta los medicamentos del paciente. Entonces, una de las apuestas de la Organización Mundial de la Salud es buscar reducir la probabilidad de daño al momento de administrar medicamentos. Los errores se generan tanto en un hospital como en la casa, porque si yo no tengo los cuidados que debo de tener a la hora de verificar si el medicamento sí es el correcto, si la hora es la correcta y si la dosis es la correcta, puedo generarle un daño en mi casa al paciente o a mi paciente a la hora de administrar el medicamento. Lo mismo ocurre en el ámbito hospitalario. Si yo como profesional del área de la salud que estoy capacitado, no tengo unos correctos a la hora de administrar, si no verifico el paciente correcto, si no verifico la hora, la dosis, la vía, puedo potenciar la ocurrencia de un daño al paciente. Como lo dije anteriormente, puede que ocurra daño, puede que no ocurra daño, depende de la dosificación y depende de la característica del paciente. Entonces, es un tema relevante porque la Organización Mundial de la Salud tiene una meta de, en los próximos 5 años, reducir en un 50% los daños evitables relacionados con la administración de medicamentos. Para eso se tiene que capacitar constantemente al personal del área de la salud y a los cuidadores también capacitarlos con estos espacios para que reciban información de profesionales del área de la salud para que hagan un ejercicio adecuado y correcto de administración de medicamentos, yo como paciente o para mi núcleo familiar o para mi círculo social, frente a la administración segura de medicamentos. Entonces, para eso la Organización Mundial de la Salud viene trabajando en unas estrategias, definiendo políticas de seguridad del paciente, paquetes institucionales sobre la correcta administración de medicamentos, para que las instituciones reduzcan esa probabilidad de que haya un error en una administración de medicamentos y reduzca en un 50% en 5 años la probabilidad de que ese daño se pueda generar. Para eso el Hospital Mental tiene un protocolo de administración de medicamentos, donde tiene toda una característica de cómo debe ser una correcta administración de medicamentos. Para esto define unos 7 correctos institucionales para administrar seguro los medicamentos. El primero de ellos es el paciente correcto. Para eso los funcionarios que hacen, el personal de enfermería que hace la administración de medicamentos, debe garantizar que al paciente al que yo le voy a administrar el medicamento es el paciente que corresponde. Para eso existen en las instituciones de salud unas manillas de identificación, que es la que nos colocan para poder identificarnos por el nombre y por el número del documento. Para yo poder administrar el medicamento, tengo que verificar con la persona que sí corresponde al nombre y la identificación para administrar el medicamento de manera segura. El segundo correcto, este es aplicable en el ámbito tanto hospitalario como en la casa, es el medicamento correcto. ¿Por qué? Porque el medicamento, como ya he reiterado, debe ser según la orden médica. No me puedo automedicar porque como a mi vecino le sirvió el ácido valproico para X patología, no puedo pretender que a mí me sirva el ácido valproico 2 tabletas cada 12 horas. Tiene que haber una valoración médica, tiene que haber una prescripción, una dosificación para saber que ese medicamento a mí me va a generar el efecto que deseo para mi diagnóstico, para mis síntomas. Para el medicamento correcto, todos los que tengan bajo su cuidado, su manejo, cualquier tipo de medicamento, sea en pastillas, en jarabes o en gotas, deben de verificar el medicamento correcto. Para eso el medicamento, ya les voy a mostrar una imagen, trae una información que es importante. El nombre del medicamento viene en el frasco, en la tableta o en el jarabe, viene la dosis, dicen cuánto, si viene en 100 miligramos, en 200 miligramos, en 150 miligramos.
tiene una fecha de vencimiento, que es muy importante verificar que el medicamento que voy a tomarme o que le voy a dar a un familiar no esté vencido. Para eso todos los medicamentos en sus empaques tienen establecido una fecha de vencimiento. Lo siguiente es mirar las características del medicamento. Si yo sé que el medicamento es transparente, pero en estos momentos, por condiciones de almacenamiento, lo veo que está como blanco, lechoso, es un medicamento que no está en condiciones seguras para administrarlo. No se debe administrar. Para eso debo de almacenarlo en el frasco o en la tableta. Dice cuáles deben ser las condiciones de almacenamiento. Me dice si lo debo de conservar en la nevera a una temperatura de 2 a 8 grados, o me dice que lo puedo mantener en una temperatura ambiente de máximo 30 grados centígrados. Entonces, cada uno de los medicamentos que tienen en sus hogares o en las instituciones de salud dice una información muy valiosa: el nombre del medicamento, su presentación, su fecha de vencimiento, sus características y la vía de administración. Eso es muy importante. En todos los frascos, en todas las tabletas y en todas las ampollas dicen si el medicamento se puede administrar vía intravenosa, vía oral o vía intramuscular. Entonces tómese en el tiempo de leer la tableta, la pastilla, el jarabe, para que tengan clara esa información de que el medicamento es el medicamento correcto. El tercer correcto es la dosis correcta, que debe ser según la prescripción médica. Si el médico dice 500 miligramos de acetaminofén, y una pastillita trae 500 miligramos de acetaminofén, lo que me debo de tomar es una pastillita que tiene los 500 miligramos de acetaminofén. No puedo excederme a 1000 o a 1500 o a 2000 gramos. No, porque la prescripción está dada por unas condiciones que evalúa el médico como tal. La vía correcta, muy importante, verificar la prescripción médica. El médico en su descripción en la fórmula describe, se ordena acetaminofén 500 miligramos vía oral, y la tableta y el frasco trae si ese medicamento se puede administrar por alguna de las vías. La fecha de caducidad ya la mencioné, que es la fecha de vencimiento, y explicar, esto sí es en el ámbito intrahospitalario, explicar los efectos que puede darle el medicamento al paciente. Es decir, es contarle al paciente que el medicamento que le vamos a dar probablemente le va a dar un poco de somnolencia, le puede dar un poco de mareo, que es lo esperado. ¿Qué le sucede durante las próximas 24 o 48 horas? Eso le va a reducir ese temor al paciente de que piense de que el medicamento le está haciendo algún tipo de daño. Porque como nunca me he expuesto a ese medicamento, el organismo va a responder mientras se adapta a los niveles terapéuticos de ese medicamento de presentarme ese efecto secundario. Lo que sí no puede pasar es que me dé una reacción adversa, es decir, que el paciente sufra algún otro tipo de síntoma que no está descrito en la literatura. Los medicamentos ya han sido investigados. Para que un medicamento salga al mercado, debe haber sido analizado mediante muchas investigaciones para determinar que ese medicamento viene en una presentación y que probablemente va a presentar unos efectos secundarios y unos efectos adversos. Yo, como personal del área de la salud, debo de tener el conocimiento de saber cuál es un efecto secundario y cuál es un efecto adverso para poder tomar decisiones. Sea explicarle al paciente que esté tranquilo, que eso es un efecto que yo espero del medicamento, o decir, definitivamente esto no es lo que yo espero del medicamento, es una reacción que tuvo el paciente a la exposición de ese medicamento. Como tal, mi decisión como clínico es suspender el medicamento o mandar otro medicamento que contrarreste ese efecto adverso. Aquí les traigo una imagen, no sé si es un poco, simplemente lo que quiero mostrar acá es que todos los medicamentos vienen con unas prebendas o unos legibles donde aparece la vía de administración, la fecha de vencimiento, la presentación en miligramos, la fecha de vencimiento, si tiene lote y tiene registro INVIMA. Es muy importante verificar que los medicamentos tengan registro INVIMA. ¿Por qué es relevante? Porque cuando tiene un registro INVIMA quiere decir que ha pasado por un proceso de aprobación por parte de la institución en Colombia que se encarga de aprobar o no aprobar la comercialización de cualquier medicamento o alimento. El hecho de que tenga un certificado o un registro INVIMA me da a mí la seguridad de que ese medicamento ha sido investigado y ha sido validado por una autoridad competente para determinar que no me va a generar ningún tipo de daño. Si yo no tengo un medicamento o tengo un medicamento que no tiene registro INVIMA, tengo que sospechar porque el medicamento no ha sido aprobado, no ha sido investigado y como tal no voy a saber cuál va a ser la reacción que va a tener en mí como paciente o como cuidador. Entonces eso también es muy importante, que compremos y que utilicemos medicamentos que estén
avalados por el INVIMA, y que tengamos en cuenta que todos los frascos, en este caso es una caja de un medicamento, tienen datos que yo debo de tomarme el trabajo de leerlos, interpretarlos y saber qué debo de hacer, sobre todo en los nombres, en la dosificación y en las fechas de vencimiento y en la característica del medicamento para el manejo seguro en la casa. Ya unas recomendaciones importantes, unos consejos prácticos para el cuidado o el manejo de los medicamentos en la casa. Primero es crear una lista y conocer el nombre de los medicamentos que le indicó el médico. Eso es muy importante porque cuando vamos a la valoración médica, ¿y usted qué medicamentos toma? Ah, una pastillita amarilla. Si yo tengo claro que tomo losartán, amlodipino y carbamazepina, el médico va a tener suficientes herramientas de valoración para determinar si otro medicamento que me va a ordenar a mí puede interaccionar, es decir, puede un medicamento disminuir o potenciar el efecto del otro. Entonces, por eso es muy importante tener muy claro y enlistar, saber cuáles son los medicamentos que estoy tomando. Entonces, yo tomo losartán una vez todos los días y me lo tomo en la mañana. Tomo amlodipino para la presión arterial y tomo ácido valproico porque sufro de convulsiones. Tener claro cuáles son los medicamentos y cuáles son las dosificaciones y las frecuencias para que cuando lo vaya a una valoración médica tenga claro y el médico tenga suficientes herramientas para poder determinar que el medicamento o lo que él va a ordenar sí va a tener un efecto deseado para el paciente. No abandonar el tratamiento sin consultar al médico, demasiado importante, porque ya lo mencioné, durante la estancia hospitalaria el paciente, el médico está haciendo una valoración constante para determinar que ese es el medicamento en la cantidad, en la dosis y en el horario. El hecho de que yo lo suspenda después del alta del paciente, porque normalmente ocurre, paciente que ingresa primera vez a hospitalización en Hospital Mental de Antioquia, sale de alta y al séptimo día se siente muy bien, al séptimo día decide suspender el medicamento porque se siente muy bien. Lo que va a suceder es que los niveles en sangre de ese medicamento se van a disminuir y lo que va a pasar es que el paciente va a iniciar nuevamente con los síntomas por los cuales consultó. Y eso que va a llevar a que el paciente tenga que volver a consultar, tenga que quedar nuevamente hospitalizado y ya el paciente ahí genera la conciencia de decir, no debo de suspender el medicamento, así me sienta muy bien. El único que está facultado para suspenderlos es el medicamento en la cita en un mes, a no ser que esté presentando una reacción adversa visible y que le preocupe al familiar. Sería la única forma de consultar para suspender el medicamento. Si no hay ningún tipo de reacción, simplemente lo hago porque me siento muy bien y porque yo no me quiero tomar más ese medicamento, lo que voy a generar es que el paciente presente una nueva descompensación y tenga que volver a consultar y tenga que volverse a hospitalizarse. Y a la segunda vez que sale de alta, ya el paciente tiene una conciencia de que el tratamiento es realmente importante. Y como lo he dicho en otras charlas, la enfermedad o el diagnóstico en psiquiatría lo asemejo mucho con el diagnóstico de hipertensión. Si yo soy hipertenso y todos los días me tengo que tomar el losartán y no me lo tomo durante 15 días porque me siento muy bien, lo más seguro es que voy a tener una crisis hipertensiva o voy a estar en alguna de las clínicas de la ciudad. Lo mismo ocurre con el paciente. Si yo tengo un diagnóstico de un episodio depresivo y el médico determinó que debo de tener psicoterapia y medicamentos, si yo suspendo el medicamento, seguramente a los 15 días digo no me lo voy a tomar más, seguramente al día 20-25 voy a tener unos síntomas nuevamente depresivos que me van a llevar a nuevamente consultar. En este escenario, el paciente con la crisis hipertensiva se va para un hospital no psiquiátrico y el paciente que está descompensado por ese episodio depresivo tendrá que venir nuevamente al hospital mental a volver a estabilizarle al hipertenso esa crisis hipertensiva y al paciente con depresión a estabilizarse ese episodio depresivo y como tal va a tener que recibir nuevamente tratamiento farmacológico, nuevamente lograr compensar esos niveles terapéuticos en sangre, tendrá que quedarse un tiempo hospitalizado y al alta tener la conciencia de que es importante adherirme al tratamiento farmacológico, es importante venir a las citas de control, es importante yo reconocer qué es lo que me genera a mí esa descompensación para que el médico tenga herramientas suficientes para modificar o suspender. La decisión del médico puede ser que no siga tomando medicamentos, pero eso lo tendrá que tomar el médico con un seguimiento estricto, estrecho y con información relevante que le pueda dar el familiar. El segundo es organizar los medicamentos. Ojalá y la recomendación es que tengan un calendario. Existen muchas aplicaciones en estos momentos que nos pueden facilitar ahora con el uso de los medios tecnológicos ese recordatorio para la ingesta de los medicamentos.
tener una lista, utilizar un pastillero, la medida de las posibilidades. La recomendación con los pastilleros es que, en la medida de las posibilidades, utilizarlo con el blister del medicamento, es decir, recortar la tabletica y que quede en el blister, porque si lo desblisto y lo pongo en el pastillero, a veces no puedo identificar cuál es el medicamento que me voy a tomar, y que el pastillero esté organizado por días, para yo poder identificar de ese día la que voy a sacar es la metformina o el ácido valproico, porque si lo desblisto voy a afectar las condiciones ambientales, es decir, cuando yo lo desblisto es cuando lo saco la tabletica del empaque y lo dejo en el pastillero, las condiciones ambientales y de preservación y de conservación del medicamento se pueden ver alteradas y como tal puede no generarme el efecto que deseo. Entonces la recomendación es manejar pastilleros, pero con los blisters recortados dentro del pastillero para conservar las condiciones de mantenimiento del medicamento. El tercero es aprovechar ya le dije, las ayudas tecnológicas para poder tener alarmas o calendarios para poder saber en qué horario debo administrar los medicamentos. La otra es apoyarse en un familiar cercano. Si no eres muy amigo de la tecnología, acudir a algún tipo de persona de confianza. Nosotros tenemos alrededor personas que nos pueden orientar frente a organizar el CARDES de los medicamentos, en los horarios, la dosificación, en el pastillero, y que nos recuerden todos los días que debemos de tomar el medicamento en los horarios en los cuales se debe de indicar. Y el quinto, mantener los medicamentos de forma segura. Recordar que deben de guardarse y almacenarlos en lugares frescos, en condiciones ambientales. Cada medicamento dice en qué condiciones deben de almacenarse. Por ejemplo, las insulinas se deben de almacenar refrigeradas a una temperatura de 2 a 8 grados, entonces yo no lo puedo dejar en el nochero de la habitación, tengo que tenerla en la nevera. Otros medicamentos piden conservarlos en temperaturas de 0 a 30 grados centígrados, entonces si yo sé que las temperaturas en mi hogar o en el entorno donde yo estoy superan los 30 grados centígrados, pues tengo que buscar un lugar donde conserve los medicamentos en esas condiciones para no alterar las propiedades del medicamento. Y una muy importante es no dejar los medicamentos al alcance de los niños. Los niños son un poco inquietos y es natural de los niños buscar con qué jugar. El hecho de yo tener medicamentos a la mano corre un riesgo muy alto de que el niño pueda manipular los medicamentos, ingerirlos y generar una intoxicación. Entonces, tener los medicamentos fuera del alcance de los niños y ahora pues de las mascotas que también pueden tener acceso a ellos para salvaguardar la integridad de los niños y las mascotas. Esto es importante porque saber organizar los medicamentos nos va a permitir tener unos mejores resultados en salud, tener información a la hora de que yo vaya a mis controles con los diferentes especialistas, saber qué son los medicamentos que estoy tomando, cómo esos medicamentos pueden interaccionar y cómo tener un mejor resultado en salud para el paciente. Eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Si tienen algún tipo de duda o pregunta, estoy atentos a escucharlos y muchas gracias. Bueno, jefe, por acá Vicky Ramírez nos pregunta: tengo un paciente que se escapó de allí. Estoy en Santuario de Antioquia, lo he intentado coger con la policía, pero se nos escapa para adquirir los medicamentos. ¿Puedo ir yo con la cédula o por obligación tiene que ir él? Bueno, la evasión de un paciente es uno de los riesgos institucionales que tenemos en el hospital. Nosotros no pretendemos que los pacientes se nos evadan, pero algunas condiciones del paciente hacen que en algunos momentos se nos materialice el riesgo de evasión. Dentro del protocolo institucional tenemos contemplado uno, que cuando el paciente se evada y lo regresan antes de las 6 horas, el paciente continúa su tratamiento dentro del servicio de hospitalización. Cuando ya pasan las 6 horas de la evasión del paciente, o bueno, antes de eso, cuando el paciente se evada, lo que hacemos es hacemos una búsqueda en los alrededores del hospital, le informamos a la policía y al cuadrante para que se haga una búsqueda en los alrededores y le informamos a la familia sobre la evasión de los pacientes y le informamos que si vienen menos de 6 horas, nuevamente ingresa al servicio de hospitalización. Si pasan después de las 6 horas, el paciente debe ser traído nuevamente al servicio de urgencias. En este caso, el paciente todavía, digamos, no ha sido posible de que la familia pueda recuperar al paciente como tal. No hay una prescripción de alta. Los medicamentos se reclaman es cuando el paciente sale de alta terapéutica, es decir, cuando el médico ya determina que el paciente recuperó su estado de descompensación y como tal va a salir con unos medicamentos formulados.
En este caso lo que se debe hacer es seguir buscando junto con la policía tiene el reporte y está haciendo la búsqueda del paciente en los diferentes cuadrantes para poder nuevamente traer al paciente a la institución. Entonces no puede venir a reclamar los medicamentos porque no hay una orden de alta terapéutica. Esto es un evento de evasión que como tal no genera prescripción de medicamentos porque no hubo una observación durante un tiempo determinado para determinar qué medicamentos y qué dosificación se le puede dar al paciente. Bueno, por acá María Paulina nos comenta: buenas tardes, soy estudiante auxiliar de enfermería y estoy haciendo las prácticas con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, María Paulina, también por tu comentario. Bueno, María Paulina, ¿qué factores humanos pueden influir en los errores de medicación? Pueden haber de parte del personal del área de la salud, pueden haber incumplimiento a los protocolos. Es decir, si yo no tengo claro que para administrar el medicamento tengo que verificar el paciente correcto, es decir, le tengo que preguntar al paciente: Daniela, dame tu nombre completo. Yo me llamo Daniela Vanegas. ¿Y cuál es tu número de documento? Si yo no hago esa verificación para poder asegurarme que Daniela es la paciente a la cual yo le voy a administrar el medicamento, probablemente voy a cometer un error humano de no verificar el paciente correcto y resulta que Daniela no es Daniela, Daniela es Sofía. Entonces le resulto dando el medicamento de Daniela a Sofía por no haber verificado la identificación del paciente. Para eso tiene una manilla de identificación. Tengo dos factores o dos barreras humanas y tecnológicas para hacerlo. Uno es preguntarle al paciente su identificación y dos, verificar con la manilla de identificación. La otra es que si yo no verifico, no leo el medicamento, sino que me vuelvo automático, es decir, como yo sé que todo lo que es amarillo es ácido valproico, no leo la tableta, me dejo guiar por lo que intuyo que es el medicamento, no verifico ni la fecha de vencimiento, ni el medicamento, ni la vía de administración, le administro el medicamento al paciente, entonces hay una falla humana por no verificar el medicamento correcto. Y la vía de administración, porque si yo no tengo claro cuál es la vía de administración del paciente, puedo cometer un evento adverso grave. Es decir, si yo no leo que el medicamento es por vía oral, pero mi decisión por mi desconocimiento y por no verificar la orden y el medicamento es administrárselo por vía intravenosa, pues es un medicamento que está investigado y está indicado científicamente para que sea administrado por la boca. Pero si yo, por mi desconocimiento, mi falta de experticia, por desconocimiento del protocolo, lo administro por vía intravenosa, seguramente voy a generar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, los factores humanos que pueden influir es no tener la competencia, no cumplir con el protocolo institucional y en el hogar no cumplir con los correctos de verificar que el medicamento esté en las condiciones de almacenamiento, no verificar el nombre del medicamento, no tener claro que si la dosis es 500 miligramos y yo le quiero dar 1000, para que le mejore el dolor, puedo cometer un error humano que puede ocasionar un daño o no ocasionar el daño, porque puede que a Daniela yo le dé 2 acetaminofén y a Daniela no le haga nada, pero si se los doy a Sofía le puede hacer daño porque Sofía tiene una enfermedad renal, tiene una enfermedad hepática, entonces el medicamento le va a generar una toxicidad que le puede generar algún tipo de daño. Bueno, Héctor Alonso nos pregunta: ¿por qué es importante devolver al hospital medicamentos que no se están utilizando? ¿Por qué es importante devolver al hospital medicamentos que no se están utilizando? Uno, porque tiene que desecharse en unas condiciones de seguridad. Se llama la desnaturalización de los medicamentos. Es decir, que debe hacerse una disposición adecuada de los medicamentos. Yo no puedo jarabe echarlo por el sanitario porque ya lo terminé. Tiene que haber un proceso bioquímico o químico de desnaturalización de los medicamentos para poder que se hagan todo un proceso químico para su desecho. Porque si no, si yo lo descarto en condiciones que no son las adecuadas, pues le pueden dar un uso inadecuado. Es decir, otra persona los puede tomar, llevárselos, darles un reuso, los medicamentos no se pueden reusar, o desecharlos de una manera incorrecta y como tal generar algún tipo de daño medioambiental con el desecho del medicamento. Entonces, intrahospitalariamente las instituciones tienen una forma de
desechar los medicamentos mediante un proceso que se llama desnaturalización, es decir, que los medicamentos que no se utilicen, lo ideal es que se traiga al servicio farmacéutico con la fórmula para que el servicio farmacéutico haga el proceso de desnaturalización de los medicamentos, que es una disposición adecuada de ese medicamento. Listo. Fanny Beltrán nos dice, excelente cada charla que nos brindan, somos usuarios y la verdad es que gracias a ustedes mi hijo está muy recuperado de su diagnóstico, ya que con los medicamentos que me han formulado no sirven demasiado. Mil gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias, Fanny. La idea de nosotros como institución es salvaguardar y recuperar el estado de salud de los pacientes con medidas terapéuticas y no terapéuticas, mediante la psicoterapia, la asistencia a las citas de control, quitar ese estigma de que ir al psiquiatra es una cosa de locos. Todos en algún momento tenemos una situación de agobio que nos puede generar algún tipo de alteración de nuestra salud mental, que los medicamentos psiquiátricos no son para dopar al paciente. Para eso existe un médico especialista que valora y define una dosificación y una frecuencia, y que yo como cuidador o como paciente, mi deber es informar en la próxima cita de control al médico que el medicamento me puede haber ocasionado mucha somnolencia y el médico tendrá que hacer los ajustes. Entonces, es un espacio también para quitar ese estigma, para acompañarlos a ustedes con información importante para sus casas y que conozcan un poco también de lo que hacemos dentro del Hospital Mental de Antioquia, la información que les damos, que todo está basado en protocolos y en guías, que como todo procedimiento, así como nosotros vamos a un procedimiento quirúrgico y nos dan unos riesgos posibles que se pueden generar en una cirugía o en una hospitalización en un hospital no psiquiátrico, en un hospital como el Hospital Mental, también pueden suceder algún tipo de eventos que nosotros no buscamos que se generen, pero que por las condiciones del paciente se pueden generar, pero trabajamos día a día para que no se presenten en una menor probabilidad y con la menor cantidad de daño o el daño que no le podamos generar al paciente. Listo, jefe. Agradecerle a usted por este espacio, por la aclaración de todas las inquietudes, a ustedes también por tomarse el tiempo de conectarse. Están muy pendientes porque por redes sociales y por el grupo de comunicaciones estaremos publicando los próximos encuentros. Recordar también que esta charla va a estar publicada en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias.